Hola, ¿me escuchan? Hola, sí se escucha. Hola. Buenísimo. Che, empezamos a ver si podemos hacer una reunión breve. Un poco la idea es ver hoy el texto de Nancy Cartwright, hacer un repaso rápido de Stuart Mill para ver si eso ayuda a hacer las guías de lectura y a entender un poco estos papers. Eh, Primero voy a hacer una pequeña defensa de Stuart Mill porque me parece a mí que si no se quedan todos con una visión medio injusta y después seguimos sobre Nancy Cartwright. Primero, una defensa. Stuart Mill es un tipo muy, muy grosso. A veces me parece a mí que por la forma en que yo tengo de exponerlo, no le hago mucha justicia. Pero déjeme contarles un solo episodio para que se entienda por qué Stuart Mill es un tipo al que con derecho mucha gente le tiene mucha simpatía. Y esto tiene que ver con una historia que en los últimos años se hizo más conocida y es con el origen de esto de la ciencia lúgubre. Como ustedes saben, la economía se considera o se la llama a veces también la ciencia lúgubre. Lucas es un artículo que vamos a leer más adelante porque es importante. También es como en chistes, y acá tengo el libro de Roderick, y se llama, es básicamente, habla también de la ciencia lúgubre, etcétera, etcétera. Entonces, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a la economía se la conoce con el nombre de la ciencia lúgubre? ¿Adivinen quién es el economista? Bueno, como ustedes imaginan, su pobre muchacho que está ahí. Y lo que se suele contar como historia oficial es que el mote de ciencia lúgubre o oscura tiene que ver con este señor, que es Malthus, y este libro en particular, que es el ensayo acerca de los principios de población, porque si ustedes recuerdan, lo que se suele enseñar de Malthus, que yo creo que es problemático, es que la población crece a una tasa mayor geométrica con respecto al aumento de los alimentos, y si uno proyecta esas series hacia el futuro, en esta lectura medio particular de Malthus, lo que iba a acontecer era una situación horrible de escasez, etcétera, etcétera, y la solución ante esa especie como de oscuro futuro que se aproximaba era el control de la natalidad, etcétera, etcétera. Por eso aparecen, acá está Thanos, que basado en la lectura de Malthus, quiere destruir la mitad de la población, etcétera, etcétera. En fin. Pero la historia alternativa que yo quería contar y que involucra a Stuart Mill con una luz que yo creo que es positiva, es distinta. Al parecer, investigaciones históricas de las últimas décadas muestran que eh, la ciencia lúgubre no tiene nada que ver con Malthus, sino que tiene un origen bastante distinto. Comienza en el 49 cuando este señor que se llama Carlyle, que es el autor de una novela muy famosa que se llama Sartus Resartus, si no recuerdo mal, pero que escribe un montón de otras cosas súper interesantes, publica una especie como de panfleto acerca de la cuestión de los negros o la cuestión de los esclavos, en donde Carlyle argumenta a favor de la esclavitud. Y lo que él piensa es que si nosotros nos dirigimos al pasado de la historia, uno puede asegurar que hay ciertas razas que son inferiores a otras. Ok, Mill, en una tradición que esto lo quiero resaltar, es un poco la tradición en la cual una parte importantísima de nuestra disciplina está fundada. Es la tradición según la cual lo que importa no es la raza, sino los incentivos. Esto nosotros lo hemos dicho de distintas maneras, pero yo lo quiero enfatizar con insistencia un tanto senil, porque me parece a mí que es importante. Entonces, ya ustedes imaginan cuál va a ser el argumento de Mill. Carlyle dice la raza es importante para explicar la conducta, y lo que va a decir Mill es, no, chabón, la raza la verdad es que no importa. Mill dice, todas las personas son idénticas y tienen idéntico también derecho a la libertad, y por eso Mill, en esta especie como de discusión que tuvo con Carlyle, defendía que la esclavitud tenía que terminar, el paternalismo tenía que terminar, y lo que tenía que primar eran los mercados. Ok, Lisa lo dice de esta manera, dice, muchos piensan que la ciencia lúgubre es una reacción ante Malthus o esta obra de Malthus, pero en realidad es una observación que hace Carlyle en contra del postulado básico de la economía, y es que, esto recuerdo, yo ya lo dije varias veces, pero lo repito, la conducta observada es una función de la situación o las reglas de juego, y por lo tanto,
la raza, la cultura, el género, la religión, la historia, juegan un rol nulo en los modelitos que vos hacés en la carrera. Y esto luego tiene un origen medio religioso. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Bueno, Carlyle dice, malditos economistas, la raza, la cultura y la historia son las variables centrales para explicar la conducta humana, y recuerden que si no estudiaste economía, esto es lo que la mayoría de la gente piensa. No se puede despojar al hombre de estos factores, y lo que dice Stuart Mill, obviamente, es que Lisa tiene razón, la raza o el género no importan. Cita fundamental de Robert Lucas. Por favor, esta cita, memorícenla, aparecen a un par de notas de clase, pero memorícenla porque es importante. Lucas dice así: creo que la visión básica de la economía que introdujeron Hume, Smith, Ricardo y también Stuart Mill toman a las personas como básicamente iguales. Persiguen objetivos simples, de una manera bastante directa, dadas sus preferencias, y ahí se intenta explicar las diferencias en el comportamiento por las diferencias en la situación en la cual las personas se encuentran, en lugar de diferencias en la cultura, la raza, lo que sea, o su clase. Esto, de nuevo, me parece importante porque es exactamente lo que ustedes ven en sus modelitos. Nosotros tenemos modelitos, por ejemplo, donde se muestra que la segregación racial que hay a veces en muchos barrios de Estados Unidos tiene que ver con personas como ustedes y como yo que responden a ciertas reglas de juego. Esto obviamente puede estar mal, pero me parece a mí que explica por qué el resto de las disciplinas tienden a ver a la economía como una ciencia lúgubre, básicamente porque estos factores explicativos que son naturales para mucha gente, nosotros le damos una especie como de peso nulo. Okay. Lucas sigue diciendo, solo se piensa a las personas como personas o como individuos, si ustedes quieren, y luego tratás de explicar su comportamiento en términos de cómo están respondiendo a su entorno. Este es el punto central para la economía. Esto, de nuevo, si ustedes lo entienden, por más que no les guste, o por más que piensen que está mal, si ustedes hacen el esfuerzo por entender esto, después se va a entender bien la crítica de Lucas o los modelos actuales dinámicos, estocásticos, etcétera, porque lo que plantean básicamente es eso, que dado que el comportamiento humano es una función de las reglas de juego o de la situación de las instituciones, cuando cambian las reglas de juego, entonces el comportamiento humano cambia y, por lo tanto, la econometría, las estimaciones de las estimaciones de los parámetros que nosotros hicimos con datos del pasado ya no son útiles cuando hay un cambio de política. Igual paciencia, que ya lo vamos a ver un poco mejor. Okay. Bueno, dice, obtuvimos esta visión de Smith y de Ricardo y nunca ha habido nuevos paradigmas o cambios. Tal vez lo habrá, dice Lucas, pero que en 200 años y no ha sucedido, etc. Bueno, esto de nuevo tiene como ustedes ya creo que lo mencionaron una vez, tiene un trasfondo religioso. Esto parece un delirio místico, pero es la idea que empieza en la humanidad con un concepto que es difícil de entender, y es que es esto, es básicamente en el Antiguo Testamento, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ridículo, porque nosotros lo que nos ofrece el sentido común es que las personas son distintas, pero se empieza a ensayar hace varios miles de años con esta hipótesis medio particular. Primero estaba restringida a un grupo, a cierto grupo. El catolicismo lo universaliza hacia todos los seres humanos. Esto después se transforma en la idea de que hay derechos humanos que son universales, es decir, que si vos sos negro o blanco o mujer o varón digo, cualquiera de esas particularidades, las abstraes y te quedás solamente con la idea de que cualquier individuo, por el solo hecho de ser individuo, tiene ciertos derechos que son los derechos humanos básicos. Bueno, y justamente Stuart Mill, que está medio en el centro de una parte importante del liberalismo económico, tiene esto en la cabeza. Tiene la idea de que los individuos tienen derechos que están vinculados justamente al hecho de ser individuos. En términos medio religiosos se diría, tiene una chispa divina, etcétera, etcétera. Y esto es exactamente lo que aparece en sus modelitos. En los modelos que ustedes usan, o que nosotros usamos, no aparece la raza, la cultura, la religión, aparece la respuesta óptima frente a un entorno que nosotros hacemos resolviendo lagrangianos locos y ese tipo de cosas. Bueno, esto es para resumir, Stuart Mill pensaba, como muchos de ustedes creo yo que piensan,
que los agentes responden a incentivos, y esto implica que no importa el color de piel, o la raza, la cultura, o la historia, o el género, y lo que dice Carlyle es bueno, decía cosas así, que la gente negra no tiene derecho a ser dueño de la tierra, y tienen que ser forzadas con un látigo benevolente a trabajar para la gente blanca, que han nacido más sabios y su superioridad ha sido establecida por Dios, etcétera, etcétera. Esto suena medio raro, pero tiene que ver con un movimiento que se dio en contra del liberalismo, que se llama romanticismo, que no vamos a ver, pero que sigue vigente, creo yo, hoy en muchos estratos, ¿no? Bueno, y acá aparece la famosa frase de Carlyle, dice: la economía no es una ciencia alegre, sino que es triste, porque encuentra el secreto del universo en la oferta y la demanda, y reduce el deber de los gobernadores a la no intervención. Y dice: no es una ciencia alegre, diría yo, es una ciencia triste, desolada, y de hecho bastante abyecta y angustiosa, lo que podemos llamar, a modo de eminencia o de exageración, la ciencia lúgubre. Y ahí nos quedó el apodo para siempre. Lo que simplemente quiero decir es que si para vos la economía es una ciencia lúgubre porque te impide ser así como racista, yo creo que está bueno llevar ese nombre, y en parte se lo debemos a Stuart Mill. Así que esta es una especie como de defensa de Stuart Mill. Che, ¿eso se entendió más o menos? Entonces, ¿cuál Sí, sí. sería la argumentación, digamos, que da Mill, más allá de decir, bueno, la cosa no es así y los agentes responden incentivos? No, yo no sé si hay una cuestión de valores, en el sentido de que lo mismo pasaba con la situación. Mill fue uno de los primeros que luchó a favor de la igualdad de las mujeres. Lo que él decía es: mucha gente dice que la experiencia nos muestra que las mujeres no están capacitadas para ocupar ciertos puestos jerárquicos. Y eso es cierto. Lo que, si vos mirás en el pasado, parece ser que la experiencia nos indica eso. Pero Mill dice: ojo, señores, que esto puede ser un resultado no de la naturaleza de la mujer, sino de la situación externa. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. Pero no es que esto, lo que yo entiendo es que yo no sé si hay muchos argumentos para dar a favor de esto, salvo que muchos de ustedes piensan también así. Lo que quiero decir es que no sé si es una cuestión empírica, me da la sensación de que es una cuestión más de valores básicos. Si ustedes les dicen, por ejemplo, que una persona por su color de piel no puede sentarse en el colectivo, ustedes sienten, creo yo, no sé, una especie como de resquemor. O ponele, bueno, me acuerdo ahora, en un momento Stalin tenía que, había una clase particular que eran los kulaks, los campesinos ricos, que decía él era una clase contrarrevolucionaria, y por lo tanto había que eliminarla como clase. A nosotros, que somos herederos de esta tradición liberal, esto nos parece medio raro, nos suena mal, porque nosotros pensamos que los méritos o los deméritos son individuales. Ustedes piensan así. Ustedes, si alguien les dice: mirá, tu abuelo fue un ladrón, por lo tanto vos tenés que pagar por esos crímenes, lo que vos sentís, me parece a mí, es: no, mirá, chabón, yo soy una persona diferente. Detrás de eso está esta idea muy, muy particular de Occidente, que le damos del judeocristianismo, según la cual el individuo, por eso se llama individuo, porque vos podés dividir las clases o los grupos, pero la última unidad, lo que ya no se puede dividir más, es el individuo, y es esa entidad la que es portadora de derechos y de deberes. Y esto implica que en esta visión occidental existe, vos podés predicar, vos podés decir que un grupo es culpable de algo. Bueno, si realmente los portadores de derechos o de libertades son los individuos, la respuesta corta es no. Bueno, no sé si también contar la historia de Stalin. Stalin entonces dice: los kulaks como clase son contrarrevolucionarios, y dice: bueno, hay que matarlos, obviamente hay que terminar con ellos para favorecer la revolución, y hace eso. Básicamente, si tenías más de 6 años, eras culpable, no por tus méritos o méritos individuales, sino por tu pertenencia a una clase. Esto puede estar bien o puede estar mal, yo creo que es horrible, pero me parece a mí que
el hecho de que a nosotros nos parezca que eso está injustificado, habla de que compartimos una especie de tradición común según la cual el individuo es sagrado, para decirlo en los términos con los que usábamos antes de que haya una elaboración filosófica, digamos, del individualismo. Entonces, la respuesta corta es, no, me parece a mí que no hay evidencia que se trata de una cuestión más profunda de valores. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto, gracias. Una derivación actual es, esto lo comento muy rápidamente, este es Dugin, que muchos dicen que es el filósofo oficial de Putin, y él lo dice claramente. Él dice, no encontré ningún valor del liberalismo interesante, todos sus principios son falsos, los liberales tienen todo el poder en Europa y en Estados Unidos, esto es lo que yo comentaba de como la tradición occidental, pero cada vez reciben más golpes, cada día son más débiles, esto podría ser. Dice, la única posibilidad de volver a la democracia orgánica y verdadera es el retorno al populismo integral. Esto es importante porque a la idea propia del liberalismo, según la cual el individuo es el portador de derechos y obligaciones, se le opone históricamente otras líneas que piensan que no es el individuo el portador de derechos o obligaciones, sino que son entidades agregadas como el pueblo. Entonces, lo que dice Dugin y muchos populistas es básicamente eso, que no es tanto el individuo el portador de derechos o libertades, sino que son los pueblos. Por eso se llama populismo, y por eso él piensa que esa es la verdadera democracia. Sigue diciendo, los liberales huyen de la identidad de los pueblos y de la justicia social. Esto, bueno, de nuevo, si hay tiempo por ahí, no sé si partimos, pero es todo un tema que es muy importante, que tiene que ver con esta tradición vinculada al romanticismo, que me parece a mí que mi sensación es que muchos de ustedes, cuando escuchan estas cosas, les parece medio raro. Y lo que quiero sugerir es que esto tiene que ver con una tradición liberal que está presente como valor en muchos de nosotros. Y dice, quiero que claro, yo soy el enemigo de la sociedad abierta, soy el enemigo del liberalismo, odio el liberalismo y lucho contra él. Acá está luchando con una bazooka, etc. Entonces, nada, simplemente lo que quería mostrar es que, ojo con mi descripción de Stuart Mill, yo lo presento de manera muy injusta, creo yo, como, bueno, porque a mí me parece bueno, pero Mill es el defensor de muchas ideas y de muchos valores que yo creo que muchos de ustedes comparten, como esta idea de la primacía del individuo como portador de derechos y también de responsabilidades, etcétera, etcétera. Ok, esta fue mi defensa de Stuart Mill. Y ahora sigamos con el ataque. Okay. Bueno, ¿por qué es importante la tradición miliana? Tomo este paper como una muestra de muchos, en muchísimas orientaciones distintas. Así que por favor, no confundan el blanco. Yo lo que quiero tratar de ilustrar es por qué gente inteligente y preparada piensa que uno puede responder a preguntas como cuáles son las causas del proceso inflacionario argentino. Es decir, fíjense que muchos papers, de nuevo esto es una muestra medio al azar, no tiene que ver con orientaciones ni nada por el estilo. Y un poco, esto es una práctica que voy a subir más tarde, hay una pregunta, esto es una cita del paper, dice, las causas de la variación de precios no siempre son claras, dado que durante un proceso inflacionario una gran cantidad de variables, como las diferentes categorías de precios, salarios monetarios, tipos de cambio, entre otras, crecen en simultáneo a un ritmo relativamente similar. Esto es cierto, todas las variables se mueven medio juntas. Y la pregunta es, si vos tenés ese problema, que las variables están correlacionadas, pero se mueven, digamos, todas juntas medio al mismo tiempo, ¿cómo diablos sabés cuál de estas variables es endógena y cuál es exógena? Es decir, ¿qué está generando qué? ¿Cómo respondería a esta pregunta gente como Friedman o Bernanke, o Popper, o Semmelweis? ¿Cómo sabes qué causa qué? Haces una predicción que a partir de A ocurre B y se cumple. Y lo que quiero enfatizar es que vos respondés preguntas causales con evidencia creíble. Obviamente para eso hacen falta predicciones, pero hay un énfasis en que la única manera de obtener una confianza en nuestras conjeturas causales tiene que ver con
evidencia experimental o cuasi experimental. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos las causas de la inflación en general, pero lo que quiero resaltar es que mucha gente, como la que escribió este paper, que es muy inteligente, muy preparada, responde a esta pregunta básicamente estimando modelitos. ¿Se entendió hasta ahí? Fue una pregunta, ¿se entendió eso? Sí, sí. Ok. Y entonces la pregunta es cómo lo son los autores, y ustedes lo que van a ver es que lo que hacen es tomar modelitos, estimarlos, y eso, para mucha gente muy astuta, cuenta como prueba de causalidad. Entonces, la pregunta central es, ¿por qué? ¿En qué tradición filosófica se escribe gente para pensar que estimando betas sobre la base de una regresión, sin ningún tipo de consideración por el diseño de investigación, ¿en qué tradición filosófica, digamos, eso cuenta como una especie como de ilustración o prueba o para determinar las causas de un proceso inflacionario en un país? Y lo que yo quiero tratar de mostrar es que eso tiene que ver con este señor y este capítulo que ustedes tienen que leer, que es acerca de la definición de la economía política y del método de investigación que los propio. Repaso salvaje. Mill lo que dice es que el mundo es complejo en el sentido de que cada uno de los fenómenos está determinado, digamos, por una multiplicidad de causas. Y la pregunta es, ¿cómo diablos hacemos, si el mundo es complejo en este sentido específico, para determinar el efecto puro de una de ellas que nos interese? La respuesta de Stuart Mill es, bueno, eso no lo podés hacer por observación en el mundo real, porque en el mundo real ocurre, bueno, esta sobredeterminación. Si vos observás la caída de las hojas, como esa caída está determinada por todas estas causas, jamás vas a poder a partir de ahí derivar el efecto puro de esta sola. Entonces tenés que construir un entorno artificial que es irrealista en el sentido de que es más simple de lo que, digo, en relación al mundo real, y en ese mundo artificial, que en el caso de la física se llama experimento, nosotros dejamos caer a la hoja. Y eso es exactamente, dice Mill, lo que hace la ciencia. La ciencia aísla causas okay. Y una cosa que para entender a Carroll hay que entender es que el miliano tiene un poco esto en la cabeza. Tiene la idea de que si vos hiciste el método bien, es decir, si abstrajiste, espero que se diga así, o abstraíste, no sé cómo se dice, pero si vos sacaste todas las causas, todos ven que esta causa que está acá abajo está también acá arriba en el mundo real. Eso, por favor, asegúrense de verlo todos. ¿Lo ven todos? Sí. Bueno, eso es central para el método miliano. Si vos sos miliano, pensás que tu modelo habla del mundo real en tanto y en cuanto vos hayas eliminado cosas que están en el mundo real. De tal manera que lo que te queda acá es una parte de lo que está acá también presente en el mundo real. Por eso, para el miliano es importantísimo que los supuestos sean irrealistas en el sentido de que Cartwright va a llamar en el sentido galileano. Es decir, que eliminen cosas y no que te agreguen alguna cosita porque ahí sonaste. Okay. Profe, tengo una duda. Sí. Que algo que no me queda claro. O sea, yo entiendo que entonces Mill es como que esa idea de causalidad la explica en el modelo, ¿no? O sea, entiendo como que la lógica es, bueno, si el modelo se cumple, entonces como que explica que, bueno, que en la vida real se va a cumplir por más que no lo veas, porque hay múltiples causas, ¿no? Entiendo que es una idea así. No, más vacío. Lo que yo diría es que si vos en tu modelito o en tu experimento quitaste cosas, lo que te queda va a estar también en el mundo real. ¿Eso se ve gráficamente? Sí. Ok. Entonces, de nuevo, pero eso depende de que lo que hayas hecho en tu experimento que está acá es quitar cosas. ¿Se ve? Ok, sí. Y eso, o sea, ¿cómo lo chequeas? Que hayas hecho el modelo de manera correcta. O sea, creo que entiendo sí, igual que decía, creo que Nancy después explicaba lo de los supuestos galileanos y eso, pero, o sea, no sé cómo te garantiza. Sí, yo no sé si Mill le asigna un peso muy fuerte también a después, una vez que vos hiciste eso, tenés que verificar en el mundo real. Eso la verdad es que yo no lo entendí muy bien jamás, pero quizás ustedes lo puedan leer distinto. Lo que yo entiendo es que lo que te dice este método es que si vos usaste
supuestos simplificadores, en el sentido de que, suponete que vos decís, quitas la resistencia del aire, y quitas la influencia del subte, y quitas las corrientes de aire. Si vos hiciste las cosas bien, si hiciste el método de manera correcta, te garantizás que lo que está acá es una verdad en lo abstracto, que lo que está acá abajo, ¿no? Por supuesto que siempre cabe la posibilidad de que haya una fuerza que te haya metido acá en el laboratorio y que eso esté perjudicando tu experimento. Si justo te pasó eso, sonaste, vas a tener un conocimiento que no te va a servir en el mundo real. Esa es exactamente lo que dice Nancy Cartwright que ocurre en nuestros modelos económicos. Lo que ella dice es, ahora vamos a ver, pero dice, ustedes economistas usan supuestos simplificadores que son legítimos, porque quieren quitar causas que están presentes en la realidad. Por ejemplo, suponen que hay dos países, suponen que no hay costos de transacción, pero también, señores, suponen cosas como que los agentes tienen expectativas racionales, o suponen que una función es derivable. Que una función sea derivable, pregunto yo, ¿está eliminando algo del mundo real? No. Entonces, no es legítimo. ¿Se entendió? Bueno, vamos despacio a ver si lo puedo explicar un poco mejor. Entonces, lo que quiero decir hasta ahora es que Mill dice, si vos hiciste en la medida en que vos hagas las cosas bien, lo que autoriza acá son verdades en lo abstracto, va a ser verdadero también en el mundo concreto, con las adecuadas concesiones, es decir, ceteris paribus, esto es verdad, y es verdad acá, haciendo lugar, digamos, para las causas perturbadoras. Este pasaje del mundo concreto al mundo abstracto lo llama Mill ciencia, y entonces él dice la economía es una ciencia exacta, o tan exacta como la física. ¿Esto se entiende por qué? Sí. Sí, sí. Okay. Pero las aplicaciones de la economía son inexactas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el efecto puro de una causa, conocemos con exactitud, porque lo hemos deducido, lo cual van a ser las consecuencias, pero como en el mundo real están estas causas perturbadoras, nuestras predicciones van a ser sí o sí tendenciales e inexactas. Por eso Mill dice, la economía es una ciencia exacta con aplicaciones que son claramente inexactas. Okay. Esto es lo que decía, es la tecneo de aplicación, etc. La economía pasa lo mismo, lo único que no predicamos de hojas, sino de seres humanos. Los seres humanos también estamos determinados por una multiplicidad de causas, lo que hace no en el laboratorio, sino con abstracciones mentales o simbólicas, es decir, haciendo ecuaciones de pizarrón, es quitar todas las causas como costos de transacción o inexactitudes en los cálculos o ese tipo de cosas, y nos queda solamente el Homo economicus, que solamente percibe riqueza. Mill dice, con ciertas causas que se lo ponen siempre, como el deseo de costosas complacencias y la aversión al trabajo, pero esto es básicamente el modelito que los milianos tienen en la cabeza. El Homo economicus, díganme ustedes, por favor, ¿es realista o es irrealista? Irrealista. Sí, es irrealista, pero, y acá espero que se entienda, no es irrealista porque sea una ficción arbitraria, es irrealista porque es una simplificación. ¿Esto se entiende? Sí. Ok, entonces, de nuevo, por favor, tengan en cuenta eso porque si vos le preguntás a un miliano, che, señor economista miliano, ¿los modelos son irrealistas? Te voy a decir, sí, los modelos son irrealistas. Y sin embargo, el mismo miliano, cuando ve un modelo que supone cosas como típicamente expectativas racionales o cosas así que son irrealistas en un sentido que no es de simplificación, el tipo te dice, no, mira, ese modelo es demasiado irrealista. Lo que yo sugiero es que hay dos tipos de irrealismo distintos. O algo puede ser irrealista porque es una simplificación. Cuando vemos algo muy simplificado, nosotros decimos, mira, es irrealista. Un cuadro no es la realidad. El cuadro tiene dos dimensiones, la realidad tres, etc. Y algo puede ser irrealista en el sentido de que es una ficción. Y esa es exactamente la idea que tiene
Marshall o Friedman o Lucas o Popper, de que los modelos, o de que el agente representativo, digamos, no representa a nadie. Ok. Bueno, esto lo vimos de pasada, qué sé yo cuánto, este es Homo economicus. Okay. Bueno, actualidad de tradición miliana es básicamente, es esto la idea de que vos podés determinar cuáles son las causas de un fenómeno con un modelo teórico. ¿En qué mundo un modelo teórico te da acceso a las causas? En el mundo del empirismo del siglo XIX, es decir, con John Stuart Mill. Si los modelos teóricos te dan la causa, lo que te queda después es estimar la cuantía del factor causal. Esto es lo que Tinbergen inventó y se estudiaba hasta hace muy poco tiempo como econometría. En econometría te enseñaban a estimar los betas como la cuantía del factor causal que previamente había sido identificado por tu modelo teórico. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Ok. Entonces, de nuevo, a mí me parece que esta es la razón por la cual muchos economistas dicen o sienten que la economía es una ciencia empírica y al mismo tiempo no salen nunca del pizarrón, porque ellos lo que piensan es, mirá, lo que yo te estoy mostrando acá es básicamente como si fuera una suerte como de experimento, y después, cuando vos hagas, o en la materia de econometría, vos vas a poder estimar cuál es la cuantía de estos factores causales, etcétera, etcétera. Es el método que inventó Tinbergen, ya lo vamos a ver un poco más adelante, y el cual, el cual yo creo que es súper problemático, ¿no? Bueno, estos son los tenets del economista miliano típico. La economía procede como la física, las dos aíslan causas, construyen un entorno artificial y abstracto para estudiar el efecto puro de una causa tomada de manera aislada. Si nosotros fuéramos físicos, ¿cómo se llama ese entorno artificial y abstracto? Laboratorio. Exacto, experimento de laboratorio. Si fuéramos los economistas, ese mundo abstracto, ¿cómo lo llamamos? Modelos. Modelo, sí, modelo teórico. Recuerden que eso es una nomenclatura posterior. Mill no habla de modelos. Bueno, y lo que obtenemos en esos entornos son verdades en abstracto, y estas verdades en abstracto son afirmaciones tendenciales del mundo real. Bueno, como si aplicamos el impuesto X a una tendencia a generar resultado Y, o el capitalismo posee una tendencia a generar una caída en la tasa de ganancia, obviamente que ese conocimiento tendencial, si vos le pedís al economista que te explique de dónde sale eso, te va a mostrar un maldito modelo, y entonces quiere decir que hay gente muy astuta que piensa que vos podés mostrar o elucidar relaciones causales con un modelo teórico. De nuevo, ¿en qué mundo filosófico tiene esto sentido? Bueno, en el mundo de Stuart Mill. Bueno, esto ya lo vimos la pasada. Y acá me gustaría hacer una suerte como de ejercicio muy general. Si puedo correr esto. Al principio les va a pasar, creo yo, como los dos son variedades de empirismo, los dos hablan de modelos, los dos hablan de irrealismo y que no es problemático. Yo creo que al principio se pegotean el empirismo miliano y el empirismo popperiano. Por eso yo acá hice un cuadrito para separarlo. Acá está Mill o Roderick, acá está Gran Popper o Friedman. Entonces, el empirismo miliano está pegoteada, esto de nuevo es una herencia del siglo XIX, el origen con la validez. Y eso quiere decir que si vos hiciste bien tu modelo, si vos seguiste el método de abstracción y posterior deducción, sin que haya nada raro, sin que haya metido causas perturbadoras, entonces eso te garantiza que vos encontraste algo que es válido. Mill lo va a llamar una verdad en lo abstracto. En el empirismo popperiano, ¿hay alguna relación entre origen y validez? ¿Alguien se acuerda? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El origen está completamente divorciado de la validez. Esta es una consecuencia de algo que ocurrió en el siglo XX, que es la muerte de Dios, y básicamente hay que examinar cualquier afirmación de manera independiente a cómo diablo llegó esa afirmación a la realidad. La puede decir cualquier persona, por cualquier método, todas tienen igual chance, digamos, de ser válidas o no. Ok, si vos sos un empirista miliano, pensás que las leyes económicas son leyes tendenciales. En el empirismo popperiano, ¿alguien se acuerda cuál es el contenido empírico de una ley o de una hipótesis?
Aquello que no El puede ser conjunto de verdad. falsadores potenciales. Exactamente, el conjunto de falsadores potenciales, es decir, aquello que no puede ocurrir si tu TI está bien, es decir, las leyes son básicamente prohibiciones, te dicen lo que no puede ocurrir si tu conocimiento teórico está bien. No puede haber controles de precios que no generen consecuencias como mercados paralelos y precios más altos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué diablos sirve la historia o los datos? Si vos sos un miliano, los datos o la historia te encantan porque con ellos podés estimar los beta. Es decir, podés meterle, bueno, básicamente eso, estimar cuál es la cuantía del factor causal que previamente tu modelito teórico estimó. Si sos un empirista tipo 2, también te interesa la historia, pero no para estimar betas ni nada por el estilo en principio, sino para encontrar experimentos naturales o cuasi experimentos. Vamos a ver más adelante el experimento Mississippi y los experimentos que hace, bueno, Angus y Pisch, que un montón de experimentos son importantes porque nosotros no podemos hacer experimentos de laboratorio y por lo tanto recurrimos a estos experimentos naturales. Paciencia que ya lo vamos a ver. Bueno, el miliano piensa que el conocimiento económico se aplica por semejanza o similitud. El empirismo popperiano piensa que no tenés idea de cómo diablos podés aplicar, digamos, a priori el conocimiento económico. La aplicación, increíblemente, también es por ensayo y error, y eso te fuerza a ser increíblemente humilde en tus intentos de mejorar el mundo que está allá afuera. Eso lo vamos a ver con Duflo. Ok. Lo que se desprende del empirismo miliano es la ingeniería total. Una vez que vos tenés tu modelo teórico y que lo has estimado, podés intervenir en el mundo real con recetas para mejorarlo. Eso es problemático, como vamos a ver más adelante. El empirismo popperiano acuña un término que es exactamente lo que hace Duflo o Roth, lo que está haciendo la economía en los últimos años, que se llama ingeniería social fragmentaria. Esto lo vamos a ver con varios ejemplos un poco más adelante. Esto me molesta. La verdad. Bueno, un pequeño test para saber si sos miliano o no. ¿Pensás que los modelos son irrealistas porque son simplificaciones o abstracciones de un mundo complejo? ¿Qué va a decir Emiliano? Que sí. Sí. Muy bien, Emiliano va a decir obviamente que sí, son simplificaciones o abstracciones de un mundo complejo que está allá afuera y al que yo tengo acceso, pues soy muy groso, lo que sea. A medida que vamos relajando supuestos, el modelo es más útil porque es más realista. ¿Quién diría eso? ¿Emiliano o el popperiano? Emiliano, por una razón medio obvia, a medida que metemos más flechitas, nuestro mundo abstracto se parece más al mundo real que está arriba. Los modelos keynesianos se aplican a contextos keynesianos. ¿Esto es miliano o falibilista? Sí, miliano. No sé, creo que lo dice todo miliano. Perdón. Bueno, todos los modelos keynesianos, monetaristas, estructuralistas están bien. El progreso científico no consiste en revoluciones, sino en ampliar el catálogo de modelos. Esto es importante porque en el esquema falibilista, recuerden, el conocimiento científico avanza por revoluciones, como la revolución marginalista, la revolución keynesiana, la contrarrevolución de expectativas racionales, etcétera, etcétera. Si vos sos miliano, tenés el siguiente problema. Si vos sos miliano, pensás que el método abstracto deductivo te garantiza la validez de tu conocimiento teórico. Segundo problema, muchos modelos distintos, keynesianos o monetaristas o estructuralistas, parecen seguir el método correcto. Y dado que vos pegoteaste el método con la validez, quiere decir que todos esos modelos, o todo el conocimiento que viene de todos esos modelos, está bien. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bueno, con eso te compras el siguiente problema. Pero entonces, ¿cómo diablos se aplican estos modelos si dicen cosas distintas? Bueno, te van a decir, mirá la realidad, chabón. Cuando no se usó toda la capacidad instalada, podés aplicar el modelo, ponerle keynesiano, o cuando, en fin, está esa idea de que cada modelo describe un aspecto de la realidad y entonces pueden explotar miles y miles de modelos, y esa ampliación del catálogo de modelo es lo que es el progreso y no las revoluciones científicas. Okay. Bueno, el modelo de competencia perfecta se aplica a contextos suficientemente semejantes a los de competencia perfecta
asuman por favor un momento esta idea. Si ustedes piensan esto, la pregunta es, ¿hay algún modelo en el mundo, hay algún, perdón, mercado en el mundo real que sea semejante al de la competencia perfecta? Depende de la definición de suficientemente, pero no, digamos. Bueno, espero que se vea. Por eso Emiliano siente que el modelo de competencia perfecta no está muy bueno, no es muy informativo, porque te dice, mira, esto habla de situaciones tan irrealistas que no tiene mucho valor, pero espero que se vea. Lo que subyace a esa clase de comentarios es esta idea de que los modelos se aplican por similaridad y por lo tanto el modelo de competencia perfecta tiene un rango de aplicabilidad nulo o casi nulo, porque en qué parte del universo hay infinitos productores y consumidores perfectamente atomizados, bla, 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 bla. Okay. Bueno, la idea de mecanismos o canales de transmisión, a mí eso también me parece extremadamente miliano, en fin. ¿Para qué corro esto? Ya el último no, está mal. Los modelos teóricos son experimentos, Ratex es demasiado realista, en fin, hay muchos milianos. ¿Esto se entendió hasta ahí más o menos? Profe, tengo una duda. Sí. O sea, entonces Mill lo que buscaría es técnicamente que los modelos tengan supuestos más realistas, digamos. No, O sea, en él no cierto le sentido, porque molesta. es más. Fíjate una cosa, suponte que yo en un experimento de laboratorio suponga vacío perfecto. El vacío perfecto es irrealista, porque no vivimos en un mundo donde la presión del aire sea nula. Entonces, si vos sos miliano, te dice, mirá, chabón, no hay ningún problema con ese irrealismo de ese supuesto, porque lo que está haciendo es quitándote algo del medio, y lo que hace es básicamente lo que hace la ciencia. La ciencia, recuerden, es aislar causas. Y para eso necesitas, para aislar causas, un entorno en donde hayas quitado cosas y por lo tanto que sea un entorno irrealista. Entonces, la respuesta corta es, a Emiliano no le molestan los supuestos irrealistas mientras sean simplificaciones. Lo que a Emiliano no le gusta nada es cuando vos haces un supuesto que es irrealista, pero que no está simplificando nada. Un ejemplo que yo a veces siempre digo el mismo, pero no se me acuerdo muchos, es en muchas funciones de producción, vos decís, bueno, vamos a suponer que es una función de producción del tipo Cobb-Douglas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Por qué diablos supones eso? ¿Qué estás simplificando ahí? ¿Estás quitándote del medio una fuerza que está presente en el mundo real? El supuesto Cobb-Douglas se parece al supuesto de no hay costos de transacción o no hay presión de aire. No. Bueno, entonces eso es lo que hace que gente como Cartwright o muchos economistas medio heterodoxos y también muchos más ortodoxos piensen que esa clase de supuestos está mal. Te dicen, mirá, esto vale en condiciones que claramente no están presentes en el mundo real. ¿Se entendió? Ese argumento vamos a ver ahora con Nancy Cartwright. Y, profe, entonces, o sea, cuando vos tenés supuestos irrealistas, Sí, pero que son abstracciones, sí, entonces es como que en esos modelos puedes hacer el razonamiento deductivo que se sí, habla. exactamente. Mientras que y si tenés supuestos irrealistas como lo de que, no sé, competencia perfecta o que todos somos racionales, dado que no es una abstracción de la realidad, entonces no puedes hacer ese razonamiento deductivo. Esa sería la lógica. Vos lo podés hacer, pero no te estás refiriendo al mundo real. ¿Se entendió? Ah, ok. Okay. Perfecto. Claro, es como que buscas, claro. Lo que dice es, mirá, vos lo que encontraste acá vale solamente en tu modelito, no vale en el mundo real, porque lo que te garantiza poder hacer predicciones tendenciales del mundo real es que lo que vos hayas encontrado en tu modelito sea el efecto de una causa que está operando también en el mundo real. Si le metiste algo más, olvídate de tener conocimiento causal acerca del mundo real. Y entonces, si el conocimiento causal que obtenés no es acerca del mundo real, ¿acerca de qué es? Acerca de nada. Por eso Cartwright dice, fíjense lo que dice el texto, dice, la vanidad del rigor en economía. Lo que dice básicamente es que es vanidad. Es decir, que
Nosotros usamos esos modelitos, pensamos que estamos obteniendo conocimiento causal, y Cartwright dice, muchachos, se equivocan. ¿Se entendió? Sí. Ok. Entonces, vamos a pasar al segundo y último texto de la tradición miliana. Repito una vez más, porque ya estoy medio viejo, que acuérdense por favor que muchos economistas, la mayoría, tienen esta idea miliana de si te gusta la macro, hay muchas chances de que seas miliano sin saberlo, que seas en el futuro, y en general la mayoría de los economistas que yo conozco tienen esta idea en la cabeza. Así que yo le dedico 2 clases. Una porque me parece a mí que el futuro es falibilista, y otra porque me parece a mí que como no se conoce tanto, por ahí hay que hacer hincapié en eso. Pero, de nuevo, si yo fuera más justo, le daría más espacio a esto. Okay. ¿Qué se puede decir de este paper? Fíjense el título, dice Modelos teóricos y experimentos galileanos. Lo que va a decir Nancy Cartwright es algo que les debería sonar ya conocido. Los modelos teóricos que hacemos nosotros en economía son parecidos a ¿qué? Dice Cartwright. Experimentos en física, digamos. Sí, exactamente. Todo lo que dice que los modelos teóricos son experimentos galileanos, y lo que va a hacer es una crítica que ustedes ya medio como que la pueden adivinar sobre la base de lo que vimos hablando recién. Nota al pie. Cartwright publica esto, creo en 2008, y al año siguiente alguien le hace ver que lo mismo que ella le critica a los modelos económicos le pasa a los experimentos en física. Cuando vos haces un experimento en física, tenés que hacer supuestos como que el espacio es euclidiano o tiene 2 dimensiones o ese tipo de cosas, y esa clase de supuestos, le decían a Cartwright, son muy parecidos a función Cobb-Douglas o expectativas racionales. Y Cartwright lo piensa y dice, bueno, tienen razón, me equivoqué. Mi argumento en este paper está mal. ¿Por qué entonces leemos este paper? Nada, básicamente porque a mí me parece, yo lo quiero que vean como una muestra de un enorme campo que se está desarrollando de filósofos de la economía que son milianos y que quieren tratar de defender, digamos, esta idea de Mill para la economía actual. Segundo punto, yo empecé a leer a Cartwright antes de Mill, y a mí me pareció que era una genia porque hay ideas súper estimulantes, muy innovadoras, pero ahora cuando vean las ideas, ustedes rápidamente van a reconocer la herencia de John Stuart Mill. Pero bueno, eso también sépanlo. Bueno, Cartwright dice esto lo dice, no en el paper que ustedes tienen, esto lo dice en un libro distinto, pero comentando este paper. Dice, los modelos económicos notoriamente hacen supuestos que son altamente irrealistas, muchas veces heroicos comparados con la situación económica que supuestamente, o que supuestamente van a tratar. Mi argumento es que esto no necesita ser un problema, ¿no? O no es necesariamente un problema. Más aún, es necesario para una de las principales maneras en las cuales usamos modelos para aprender acerca de las causas. De nuevo, esto tiene una especie como de aire miliano muy fuerte que ella medio reconoce al pasar. Lo que ella está diciendo es que el irrealismo de los supuestos en los modelos económicos es problemático. No, porque es la manera en la cual nosotros cazamos causas, es decir, aprendemos acerca de las causas que están operando en el mundo real. Dice, muchos modelos son experimentos mentales diseñados para encontrar lo que John Stuart Mill llamaba la tendencia de un factor causal, es decir, en qué contribuye a un resultado, como la que de la hoja, y no qué resultado se va a seguir en la realidad, donde cuando el mundo es complejo y muchas causas actúan juntas. Esto, de nuevo, después de leer a Mill, no te parece tan genial, pero yo justo me pasó lo contrario, me parecía que era una genialidad esto. Dice, para averiguar el efecto puro de una causa, necesitamos circunstancias excepcionales, circunstancias donde no haya nada que interfiera con la operación de la causa para producir su efecto. Tal como hizo la clase de experimentos reales que Galileo llevó a cabo para encontrar los efectos de la gravedad.
Ok. Entonces, mensaje o traducción medio simple: no hay problema con el irrealismo de los supuestos en los modelos económicos, pero, va a decir Nancy, los modelos económicos irrealistas tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Dice, la vanidad de rigor en economía retoma una vieja idea mía que después abrazó Hausmann y Mackey. Esto lo dice Nancy porque Hausmann y Mackey después empiezan a aparecer con papers que hablan de esta misma idea, y Cartwright dice, ojo que esta idea es mía. Nosotros podemos decir también que en realidad es Stuart Mill, pero digo, tiene razón en defender, creo yo, la primacía. Dice, en defensa de los modelos idealistas en economía, la idea original es que muchos modelos idealizados en economía pueden ser vistos como experimentos mentales estructurados como experimentos galileanos. Su objetivo es aislar una causa sola para aprender qué hace cuando está actuando por sí misma. Y lo que dice acá es, en este paper, en la vanidad de rigor en economía, mi preocupación es que los resultados de estos modelos estén generalmente sobredeterminados. ¿Les parece bien la traducción para esta palabra de sobredeterminados? O usen la que ustedes quieran, pero si alguien tiene alguna mejor la puede compartir. Y entonces, lo que yo quisiera que hagamos en estos minutos es entender tres cosas. Primero, ¿qué diablos es un supuesto galileano y no galileano? Segundo, ¿cuál es el problema de validez interna y validez externa? Y lo último, ¿qué quiere decir sobredeterminación? Con esas tres cosas, creo yo, van a poder responder la guía de lectura y hacer, digamos, cosas bien en el examen, etc. ¿Podría ser también sobre especificación? Bueno, sí, a mí no me molesta, puede ser mejor. Pero son, tradúzcanla como ustedes quieran. Lo que me interesa es que se entienda el concepto. Y eso, la verdad es que no sé si soy muy bueno para explicarlo, así que ténganme paciencia para entender qué diablos quiere decir esto de sobreespecificación o sobredeterminación. Okay. Tres preguntas. ¿En qué se parecen los modelos económicos y los experimentos galileanos? ¿En qué se diferencian? Y después, ¿qué consecuencia tiene esta diferencia para la economía neoclásica, la economía marginalista, si ustedes quieren? Bueno, ¿en qué se parecen modelos económicos y experimentos galileanos? ¿Alguien le quiere arriesgar algo? ¿Cuál es el objetivo de un experimento galileano? Aislar la causa que Sí. querés estudiar. ¿Y cuál es el objetivo de un modelo económico si vos sos miliano? Hacer lo mismo. Sí, entonces eso es la similaridad. Cartwright dice, tanto los modelos económicos como los experimentos galileanos están diseñados para aislar causas. Recuerden cómo define Mill la ciencia. ¿Alguien se acuerda qué es la ciencia? ¿O cuál es el rol de la ciencia? Era, creo que aislar causas para Sí. determinar un efecto puro en un entorno abstracto. Perfecto. Bueno, es eso. La ciencia hace eso, aísla causas. Y lo que dice Cartwright es que en eso se parecen los modelos económicos y los experimentos galileanos. Y dice, el mundo real es Messi, no en el sentido del futbolista, sino que hay muchas causas actuando todo el tiempo. ¿Esto les recuerda a Stuart Mill? Sí. Sí, medio como que lo sacó de ahí. Ok. ¿Cómo hizo Galileo para determinar el efecto que tendría una sola de esas causas de manera aislada? Hay una foto de Galileo, y lo que dice Cartwright es, removió todos los impedimentos y las otras causas, de tal manera de dejar actuar a la gravedad de manera aislada, y logró obtener así los efectos puros de esa causa cuando está aislada. Y lo que ella quiere sugerir es que exactamente eso hacen también los modelos económicos. Dice, muchos modelos económicos tienen exactamente el mismo objetivo que Galileo. Estudian los efectos puros de la información asimétrica. Recuerden el Market for Lemons de Akerlof, o de la pérdida de habilidades laborales en el desempleo, etc. Como los experimentos mentales de Galileo aíslan causas. Es decir, el modelo de Akerlof, si no lo vieron, lo van a ver seguramente, lo que te hacen en esta interpretación es mostrarte cuál es el efecto de la información asimétrica en un mercado que funciona como si fuera un experimento mental.
Ok. Entonces, esta es en que se parecen. Segundo punto. Los modelos teóricos, para aislar causas, necesitan hacer supuestos irrealistas. Necesitan construir un mundo artificial en donde no hay costos de transacción, en donde hay libre entrada y salida. Pero exactamente, dice Cartwright, lo mismo le pasa a los experimentos. En un experimento vos tenés que suponer o tenés que generar vacío, tenés que sacar corrientes de aire, tenés que quitar un montón de causas y por lo tanto el experimento de laboratorio es realista o irrealista. Irrealista. Es irrealista. Entonces, y al parecer, esto nosotros no lo sabemos, pero Cartwright es física y lo sabe bien, muchos experimentos en física también se los critica porque tienen estos supuestos irrealistas. Y en esto, Cartwright encuentra una analogía también con lo que nos pasa a nosotros como economistas. Ok, dice, tanto los experimentos de laboratorio como los modelos teóricos en economía son criticados por la artificialidad de las condiciones que erigen. Como Lucas dice, los opuestos de nuestros modelos teóricos en economía son típicamente artificiales, abstractos y claramente irrealistas o irreales. Bueno, y acá hay un punto que es importante que se entienda. En los experimentos, dice Cartwright, hay un trade-off entre la validez interna y la validez externa. A ver si lo puedo explicar esto. Acuérdense del modelito de la caída de la hoja. Bueno, no quiero volver tan atrás, pero ¿se acuerdan de la caída de la hoja que estaban las flechitas? Bueno, validez interna lo que quiere decir es que en el mundo de abajo, en el mundo abstracto, lo que vos encontraste es el efecto puro de una causa y no de más de esa sola causa que querés examinar. Para vos maximizar tus chances de estar haciendo eso, necesitas que tu modelo sea más irrealista, menos parecido al mundo real. Necesitas quitarte de encima todas las otras causas que vos sabés que están operando en la realidad. Y en ese sentido, cuando querés garantizar la validez interna, es decir, cuando querés garantizar que has obtenido el efecto causal de esa sola causa y no de otras más, necesitas construir un entorno que es más irrealista. Pero cuanto más irrealista es el entorno en el que vos has construido, las chances de que se aplique al mundo real, recuerden que en esta cabeza miliana los modelos se aplican por similaridad, y déjenme preguntarles, si el modelo es más irrealista, porque vos necesitas irrealismo para obtener validez interna, las chances de que se parezca a algún entorno del mundo real son mayores o menores. Menores. Perfecto. Ese es el trade-off, dice Cartwright, entre validez interna y validez externa. Querríamos nosotros obtener las dos cosas, conocimiento causal legítimo y además aplicable, y Cartwright dice no podés obtener las dos cosas porque para obtener conocimiento causal necesitas irrealismo, y más irrealismo compromete tus chances de validez externa, compromete tus chances de que tu modelo o experimento se aplique a alguna circunstancia del mundo que está allá afuera. Dice, Cartwright dice así, dice, cuando nosotros diseñamos un experimento en ciencias sociales, buscamos las dos cosas. Queremos validez interna y externa. Validez interna, lo que te interesa es que el resultado experimental ha sido establecido dentro del experimento, es decir, que no se te ha metido ninguna otra causa, salvo la que te interesa examinar, y para esto necesitas, y validez externa es que tu resultado experimental vale, al menos en algún sistema real, fuera del experimento. Y el famoso trade-off es el siguiente. Dice, las condiciones necesarias con el objetivo de incrementar las chances de validez interna están generalmente en contra de aquellas que proveen bases para la validez externa. Entonces, cuando más validez interna tiene tu modelo o experimento, menos se parece al mundo real, porque tiene más condiciones artificiales que vos ya sabés que no se parece al mundo real, y eso disminuye tus chances de validez externa. Y Cartwright dice, es exactamente lo que nosotros vemos en los modelos teóricos. Bueno, dice, la queja usual es acerca de la artificialidad de las circunstancias requeridas para garantizar o asegurar validez interna. Para
obtener valencia externa, dice Cartwright, parece que la situación experimental o el modelo debe ser tan similar como sea posible a la situación target. Fíjense acá, esto de nuevo es súper miliano, me parece a mí, la idea de que los modelos o experimentos hablan del mundo real en la medida en que son similares al mundo real. Déjenme preguntarles algo. ¿Alguno de ustedes tiene un acceso privilegiado al mundo real? No. Bueno, y entonces, ¿cómo diablos podés hacer un juicio de similaridad con el mundo real si nadie tiene un acceso privilegiado al mundo real? De nuevo, por eso, a mí me parece que, por ahí me adelanto las críticas, pero ya las comenté, creo que esta clase de empirismo es muy del siglo XIX, muy previo a la muerte de Dios, muy de la idea de que la ciencia comienza, digamos, con la observación neutral y objetiva. Si vos pensás eso, nota al pie, ninguno de ustedes lo piensa. Todos ustedes están atravesados por la posmodernidad. Entonces, obviamente, ves la realidad, la simplificás, obtenés conocimiento causal y después lo aplicás en situaciones suficientemente similares. No se puede, digo así, realmente la observación está medida por las teorías, esto es súper, pero súper problemático. Por eso me pasa a mí que muchos de ustedes terminan descreyendo de que la economía tenga algo científico para decir acerca de la realidad, porque, de nuevo, porque esta herencia filosófica que es la mayoritaria, digo, ustedes mismos no la aceptan y hacen bien, me parece a mí, en no aceptarla. Bueno, en fin, comentario al margen. Sigue siendo Cartwright, pero para obtener valencia interna necesitamos levantar circunstancias muy especiales, de tal manera de asegurarnos de que nada se meta o se confunda con los resultados adjudicados. Ok, y esto por lo tanto no tiene nada que ver con las clases de circunstancias a las cuales nosotros vamos a aplicar estos resultados. Bueno, y esto que pasa con los experimentos, dice Cartwright, pasa exactamente lo mismo con los modelos teóricos. Bueno, esto entonces es la similaridad que ve el miliano promedio, o uno sofisticado, digamos, como Nancy, entre los experimentos y los modelos teóricos. Básicamente, tu profesor miliano, cuando vos le preguntás cómo sabe que A causa B, te hace un modelo teórico porque piensa, y en esta línea de pensamiento está garantizado para pensar que con un modelo teórico te está mostrando el efecto puro de una conexión causal. Una pregunta. Sí. Volviendo al anterior que hablábamos de que aplicamos los modelos por similaridad. Entonces, Sí. ¿los milianos tienen que creer que la observación es neutral o objetiva? Si no, ¿cómo pueden afirmar eso? Mi respuesta corta es, yo siento que si vos le decís a un miliano, sí, a mí me parece que hay una tensión ahí. La verdad es que yo creo que no pueden responder esa pregunta. Mi sensación es que, como decía recién, mucha gente sale de economía pensando que con modelos económicos vos podés demostrar cualquier cosa. Y por lo tanto, digo, vos podés ser keynesiano, o podés ser marxista, o podés ser estructuralista, porque todos esos modelos están bien, tienen contenido empírico, si vos decidís llamar contenido empírico a la estimación de betas con series de tiempo, y entonces me parece a mí que esa es mi sensación particular, que muchos jóvenes salen de economía pensando que que no hay ningún criterio, digamos, por el cual se imponga una ortodoxia, salvo una razón puramente ideológica. Entonces, mi respuesta corta es, me parece a mí que eso lo que yo he visto es que se percibe como una tensión, porque nadie te quiere decir hoy que la observación es neutral y objetiva. Y sin embargo, esta metodología que se creó en el siglo XIX está basada en la idea de que la observación es o puede ser neutral y objetiva. Bueno, no sé si es una respuesta muy buena, pero es lo que yo pienso. Piensen ustedes a ver qué les parece. Okay. Bueno, Cartwright dice, esta trade-off es exactamente lo que vemos en el caso de los modelos económicos.
las economías análogas, es decir, estos mundos de juguete que ustedes o que nosotros hacemos en economía, están diseñadas para asegurar validez interna. En una economía análoga, nosotros sabemos que los resultados se obtienen porque podemos establecer por deducción que se tienen que obtener. Pero, para tener esta seguridad, tenemos que proporcionarle a este modelito, a esta economía análoga, con una estructura suficientemente simple y clara para asegurarnos de que la deducción sea posible. Entonces, vamos más despacio. Una diferencia entre los experimentos en física y los modelos en economía es que un físico observa que la hoja cae a 9,8, ponele. Pero nosotros en economía lo que hacemos es deducir. Esto el mediano lo ve como algo no problemático, porque recuerden que una deducción, cuando está bien hecha, conserva el valor de verdad. ¿Acá se entendió? Sí, sí. Dudoso, pero bueno. Lo que simplemente quiero decir es que en economía ustedes, fíjense que hacen análisis matemático y ese tipo o matemática para economistas para empezar a deducir a partir de ciertos supuestos que son irrealistas, y si vos sos mediano pensás que son irrealistas, pues son simplificaciones del mundo real. Ahora bien, para hacer deducciones lógico-matemáticas, vos necesitas suponer cosas. Por ejemplo, ¿por qué diablos nosotros, en este esquema, suponemos que las preferencias son completas, continuas y transitivas? ¿Alguien se imagina por qué lo hacemos? Para poder hacer los cálculos matemáticos. Sí, porque vos Digamos. cuando tenés esas preferencias podés construir una función derivable. ¿Se acuerdan de eso o no? A mí nunca me lo enseñaron, pero Ah, bueno, antes se enseñaba a mí, que nos parece cambiar ahora, pero eso, a partir de ciertas estructuras de preferencias, vos te podés derivar de ahí una curva de preferencia, una curva de demanda, digamos, individual, que está bien comportada, digamos, que es derivable. Después, por suma horizontal, obtenés la curva de demanda agregada, y después empezás a levantar el edificio de la economía. Lo que gente como Cartwright empieza a sospechar es que eso nosotros lo hacemos porque obtenemos conocimiento por medio de la deducción. Y para obtener conocimiento deductivo necesitamos que, independientemente de cómo son en el mundo real, las funciones de las preferencias se comporten de cierta manera. Necesitamos adjudicarle a una función de producción, por ejemplo, características como de ser Cobb-Douglas, y esto de nuevo no tiene que ver con un intento de abstraer causas del mundo real, sino que tienen que ver con un segundo intento que es espurio de obtener conocimiento deductivo. Y lo que dice Cartwright entonces es, ustedes, señores economistas, con todo el rigor que usan, el rigor matemático, en realidad están haciendo un juego que la metodología científica no legitima. El juego que están haciendo ustedes es meter en su estructura deductiva supuestos que no quieren simplificar el mundo real, sino que esos son los supuestos no galileanos. Vamos entonces más despacio con eso. Okay. Esta justamente es la diferencia entre un modelo económico y un experimento galileano. Cartwright es física y ella lo que dice es que cuando empezó a leer papers de economistas, empezó a ver que había como muchos supuestos locos. Por ejemplo, n generaciones de dos individuos que maximizan un horizonte intertemporal infinito, qué sé yo, y ella dijo, qué raro. Los experimentos que yo hacía en física también tenían supuestos irrealistas, pero ¿por qué diablos los economistas usan tantos? Y entonces ella empezó a notar que dentro de esos supuestos irrealistas había dos clases. Y lo que ella dice es que no todos los supuestos que usamos nosotros son idealizaciones galileanas que están destinadas a quitar el rozamiento del aire o quitar las corrientes de aire. Vamos a ver más despacio esto. Cuando ustedes suponen que hay solamente dos países, ¿ese supuesto es realista o es irrealista?
Irrealista. Claramente irrealista. Pero ustedes están haciendo eso porque quieren mostrar que la cantidad de países no importa. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Y por lo tanto sería un supuesto legítimo porque están intentando decir eso, no que existen solamente 2 países, sino que la cantidad de países no interesa. Ustedes también suponen cosas como no hay costos de transacción. Ese supuesto es galileano o no galileano. ¿Quiere aislar algo o quiere meter estructura matemática? Podría ser galileano, me parece. Sí, Cartwright, Depende. creo yo diría, si tu supuesto es irrealista porque está aislando una causa que vos sabés que está presente en el mundo real, como los costos de transacción, no hay ningún problema. Estás haciendo algo que es legítimo. Entonces, vamos de nuevo. Los supuestos galileanos y no galileanos se parecen en que los dos son irrealistas, pero se diferencian en algo que es central. Los opuestos, que Cartwright llama extragalileanos o no galileanos, son irrealistas, no porque estén quitando causas, sino porque están metiendo estructura. Vamos a ver eso, como lo dice Cartwright. Dice, bueno, mira un paper que quizás nosotros podamos ver en un momento, que es, creo que Lucas 73, dice, cada periodo nacen n individuos idénticos, cada uno de ellos vive por 2 periodos, bla, bla. Hay muchos supuestos de estos, y Cartwright lo que dice, ¿por qué diablos hacen esto? Y responde, la economía tiene muy pocos principios teóricos, primer punto. Segundo punto, nosotros como economistas obtenemos resultados a partir de deducción. Y si vos tenés muy pocos principios teóricos, podés obtener muy pocos resultados por razones medio obvias, ¿no? Por razones deductivas. Entonces, Cartwright dice, tenemos solamente un puñado de principios muy generales que empleamos sin controversia en economía, tales como los principios de la teoría de la utilidad. ¿Cómo diablos, dice Cartwright, podemos deducir resultados nuevos, digamos, en nuestros modelos cuando tenemos tan pocos principios generales para utilizar? Y dice Cartwright, los modelos económicos deben necesariamente, digamos, proporcionar un montón de estructura a las economías análogas que describen. Si vos tenés solamente unos pocos principios, vas a necesitar un montón de supuestos extras de algún lado para derivar nuevos resultados. Dice, los supuestos específicos del modelo pueden proporcionar una manera de asegurar resultados deductivamente validados cuando los principios universales son escasos, como dice ella, es el caso exacto que ocurre en economía. Entonces, de nuevo, esto es un dibujo medio raro, pero lo que quiero decir es que hay un resultado. Lo que hacen los experimentos galileanos es quitar todas las causas, y esas son justamente las irradiaciones galileanas, y mostrás que ese resultado, por ejemplo, la caída de 9,8, se deriva en este mundo artificial donde has quitado un montón de cosas que sabes que están presentes en la realidad. Los modelos teóricos intentan hacer lo mismo, dicen no hay costos de transacción, hay solamente 2 países que producen 2 bienes, pero también le meten las funciones derivable 2 veces, o una función de producción es Cobb-Douglas, toda esa clase de supuestos, o los agentes tienen expectativas racionales. Todos esos supuestos vos lo metés, dice Cartwright, no por una razón legítima. No estás aislando una causa que sabés que está presente en el mundo real, sino que estás intentando obtener supuestos extra que sabés que no están presentes en la realidad, básicamente para obtener resultados novedosos. Y esto, el empleo de supuestos no galileanos, es lo que sobredetermina o sobreespecifica los resultados que nosotros obtenemos en nuestros modelos teóricos. Esa es la consecuencia que saca Cartwright. Dice, el hecho de que tu modelo, en tu experimento de laboratorio la hoja cayó a 9,8. ¿Por qué eso te da alguna información del mundo real? Vos lo que decís es, ceteris paribus o ceteris paribus, bajo estas condiciones, la hoja cae a 9,8, el mundo real es ceteris paribus. No. No. Entonces lo que podés decir es que lo que yo he obtenido es un conocimiento tendencial acerca de que esta fuerza, si no estuviera contrapesada por todas las demás, haría que la hoja cayera a 9,8, etcétera, etcétera.
pero eso depende fundamentalmente de que tu experimento haya aislado causas. Si de casualidad, además de la fuerza, imagínate lo siguiente, a ver si lo puedo explicar así. Vos hiciste un experimento de laboratorio, lo aislaste del entorno, pero por una falla tuya, te olvidaste de hacer vacío con una bomba de aire. ¿Esto se entendió? Sí. Bueno, como resultado, en ese experimento de laboratorio, lo que te queda es que la hoja cae no a 9,8, sino que cae a 3 metros sobre el segundo cuadrado, y además te cae que lo que se ve en ese experimento es que si vos tirás una hoja y tirás una bola de plomo, la bola de plomo cae antes que la hoja. Entonces, lo que Cartwright está sugiriendo, me parece a mí, es que si vos en tu experimento de laboratorio se te metió inadvertidamente una causa que no está presente, digamos, en el mundo real, eso que vos hayas obtenido no es conocimiento causal legítimo acerca del mundo real. Y lo que ella dice es que eso es lo que pasa en tu modelo, señor economista, porque vos ya sabés que una cosa como expectativas racionales no está presente en el mundo real. Lo sabés porque es imposible que los agentes conozcan el futuro. Pero entonces, el conocimiento que vos obtuviste en ese modelito te dice algo de lo que ocurre en el mundo real, tiene validez externa. Adivinen. No. No. Y esa es la famosa vanidad del rigor en economía. Nosotros usamos mucha matemática, pero no estamos hablando, digamos, del mundo real. Bueno, entonces dice, si los resultados de los modelos económicos se deducen de supuestos extragalileanos, entonces no te están elucidando tendencias y, en resumen, cazan causas, pero valen solo en los modelos y no tienen validez externa. Bueno, esta es mi presentación medio rápida de Cartwright. Espero que les sirva para leer el texto. Nada, recuerden también que Cartwright dice que este argumento está mal, después lo cambia por otro que no vamos a ver para poder ver la crítica de Lucas y cosas que yo creo que son más actuales, pero bueno, eso también tenganlo en mente. Che, ¿preguntas, comentarios? De la guía, si puedo hacer. Sí, dale. De la de 1000, no entendí muy bien dos de las preguntas en realidad, pero la 8, que dice, esto no debería ser negado por la economía político. Entendí lo que venía antes, pero no entendí muy bien la razón que da, porque no debería ser negado por la economía político. No tengo idea. Ya Háganlo. sé que más o menos te estoy pidiendo que me la respondas, pero la verdad que No, no no, no, entendí. por eso, te juro que si pudiera, déjame que me trate de acordarme qué diablos quise preguntar ahí. A mí me parece, si no recuerdo Aunque mal. te puedo decir, tengo el texto acá. Ah, dale, dale, sí. Sí, por favor. Básicamente está hablando antes de eso que la verdad de la economía política son verdades en abstracto. Sí. Y después dice, esto no debería ser negado por la economía política, si lo niega entonces, y solo entonces está equivocado. El método a priori que se le atribuye resulta ser el único método mediante el cual puede discernirse la verdad en cualquier sección de la ciencia social. Ah, ese pasaje me parece súper siglo XIX. Primero está la idea de que la ciencia es agarrar verdades. Recuerden que en el falibrismo la ciencia es eliminar errores, son cosas distintas. Y después, lo que yo entiendo ahí es que lo que dice que el economista o el economista político, lo que no tiene que negar es que lo que obtuviste vos en tu modelito es una verdad en lo abstracto. ¿Se entendió? Eso sí, pero no por qué. Básicamente por el método, porque lo que vos obtuviste es una verdad suponiendo que no hay presión de aire, suponiendo cosas que sabés que están presentes en el mundo real. Y entonces, ¿lo que obtuviste es verdadero? Sí, pero es verdadero en esa situación abstracta. Va a ser verdadero del mundo real si vos empezás a considerar las restantes causas. No sé si eso responde a la pregunta. Creo que sí, la verdad es que no estoy muy seguro. Por ahí no entendí bien, pero por lo que vos leíste, yo entiendo que la pregunta hace referencia a eso, de que esto, imagínate vos que en tu modelito podés mostrar que si aumenta la emisión y por lo tanto la emisión monetaria, aumenta la inflación.
Eso quiere decir que en Argentina, si yo aumento la emisión monetaria, ¿va a aumentar la inflación? No, ¿Por qué? porque puede haber causas perturbadoras. Sí, bueno, yo entiendo que el pasaje se referencia a eso, que el conocimiento que vos obtenés en estas, Carlos las llamaría economías análogas, o otros las llamarían modelos teóricos, o Mill llamaría el método a priori de la economía, es un conocimiento de verdades en lo abstracto, que es verdadero en lo concreto si vos le haces lugar a las restantes causas. Nota al pie. ¿Para qué sirve un economista en esta idea miliana? Lo que Mill piensa es que si vos solamente sabés de economía, no tenés que opinar de los asuntos públicos. O tenés que ser muy humilde cuando opines, porque vos como economista sabés el efecto que tiene una sola de las causas que están operando en el mundo que está allá afuera. Pero, Mill dice, hay causas también sociales o históricas que otras ciencias van a tener que aislar en su momento. Él tenía esta idea de que a medida que la ciencia social progrese, se iban a encontrar, así como la economía lo había hecho con el deseo de riqueza, otras ciencias, creo que lo llamaba etnología o algo así, tenía que ver con aislar los caracteres nacionales y ver lo que producían. Digamos, otras ciencias iban a ver los efectos puros de otras causas. Y después le correspondía al príncipe, digamos, al monarca, ponderar todas esas causas y ver cuál va a ser el efecto de ellas. ¿Eso se entiende más o menos? Sí, esa es la distinción entre arte y ciencia, o ciencia y tecnología, que dice Sí, Mill, básicamente más o lo menos. que él piensa es que vos como economista teórico tenés conocimiento verdadero, en lo abstracto, digamos, de una causa que está operando allá afuera, pero la realidad es compleja y hay muchas causas que están operando y las otras ciencias se ocupan de las otras causas y después le corresponde al monarca o al ejecutivo, digamos, ponderar todas esas causas parciales y tomar decisiones o hacer cosas al respecto. Sí, y perdón, la otra pregunta que tenía de la guía es de la 13, que dice, Sí. sin esto sería un gran profesor de ciencia abstracta, algo así. Ah, bueno, es exactamente eso. Sin esto Ah, ¿es esa? sí, es eso, es que si vos solamente sabes de economía, ¿qué podés hacer? Te puedo decir que va a ser la causa ceteris paribus, digamos, pero no, no te ¿Para qué sirve puedo... eso? Y te digo que ese efecto tiende a ocurrir en el mundo real, pero no me dice nada de qué pasa en la vida real si lo aplico. Bueno, eso es lo que está tratando de decir Mill. Mill dice, si vos lo único que sabés es economía o economía política, tu utilidad es bastante limitada. Podés dar clases. Y está bien eso, porque lo que estás enseñando es lo que ocurre en situaciones que son abstractas, digamos. Pero tenés que tener mucho cuidado cuando vos extrapolás tus opiniones al ámbito, digamos, de la política o de la sociedad, porque ahí claramente van a estar erradas por las causas perturbadoras. Entonces, de nuevo, ¿para qué sirve el economista teórico? Si vos solamente sabes de economía, tenés que ir a dar clases y estar en tu torre de marfil, por así decirlo, pero si además de eso tenés algo de sentido común o sentido práctico, necesitas tomar en consideración otras causas que son extraeconómicas y que también están operando en el mundo real. Nota al pie, obviamente esto le da un cheque en blanco al economista para hacer lo que quiera, pero bueno, esa es otra crítica distinta. Gracias. No, está bien. Yo tengo una consulta quizás un tanto general, Sí, que sería que, o sea, respecto a la validez que se le otorga hoy en día a esta herencia miliana, por así decirlo, sí. ¿cuál es el inconveniente de utilizar, por ejemplo, en los modelos, no sé, de regresiones o estimar correlaciones o causalidades mediante modelos matemáticos? Digo, es algo que se utiliza y según tengo entendido se ha mostrado válido algunas veces. ¿Cuál es el inconveniente general y qué es lo que se propone como contraposición? El inconveniente general es que está mal. No, pero, perdón,
eso se va a entender, yo creo, con la crítica de Lucas. Lo que vos decís es cierto. Esa metodología a la que vos aludís está buenísima, la creó un chabón, muchos señores, muy, muy astutos, como Tinbergen, la Coase Commission, es la econometría tradicional, y está basado, hasta donde yo entiendo, en esa idea. Después de la crítica de Lucas, yo espero, si la puedo explicar bien, que se entienda por qué eso no se puede hacer. La respuesta corta, para que no parezca una locura, es lo siguiente. Suponete que vos tenés un pool de datos, y suponete que vos podés estimar un beta, y tenés buenas propiedades estadísticas, un R cuadrado de 0,99, y te da que son los coeficientes significativos, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, un primer problema que tiene eso es que esto parece loco, así que esperen a verlo. Vos con exactamente el mismo pool de datos, vos podés mostrar que A causa B, podés mostrar que B causa A, o podés mostrar que no hay ninguna relación. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Y entonces, la pregunta es, ¿quién diablos le cree a un economista cuando muestra una regresión y que tiene buenas propiedades? ¿Ustedes piensan honestamente que alguien le cree a eso? Ok, digamos entonces que apuntando a un mismo pool de datos se pueden sacar conclusiones diferentes, a eso te referís, digamos. Es exactamente lo que pasa. A ustedes les va a pasar también, yo me acuerdo en econometría, cuando yo lo hice hace 30 años atrás, se nos daba un pool de datos, o teníamos que obtenerlo, creo nosotros, no me acuerdo cómo era, y después vos tenías que construir un modelito y ajustarlo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, Ok, sí. Bueno, y entonces hacías eso. Obviamente te daba muy mal. Y entonces lo que hacías es meterle distintas formas funcionales. Decías, bueno, esta relación no es lineal, sino que es cuadrático o cualquier otra cosa. Y si te daba muy mal, seguías probando, le metías lags. Decías, bueno, hay un par de lags acá, qué sé yo, vas a justificarlos como puedas. Ponle que te daba mal, le metías una variable dummy, y finalmente tenías un modelo que tenía unas propiedades hermosas, un R cuadrado de 0,99, todas las variables significativas, etc. Y eso lo entregabas y decían, ah, muy bien, y te aprobaban. Espero que se vea que eso es absolutamente increíble. Eso, ¿se entiende por qué eso nadie... Imagínense que eso realmente fuera algo científico. Si fuera eso algo científico, un montón de disputas, por ejemplo, entre si el dinero es endógeno o exógeno, se podrían resolver por medios empíricos. Pero lo que encontrás es un panorama muy distinto. Usando exactamente los mismos datos, vos podés mostrar que la emisión causa inflación, o que el aumento de precios ocurre por otra causa, ponerte por causas reales, como puja distributiva y otras cosas así, y que después viene la emisión monetaria. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí, sí. Ok, esto lo vamos a ver más adelante, es la crítica de Limer, pero yo creo que eso es general. Ustedes tampoco le creen a una estimación. La miran y dicen, porque la estimación termina siendo más una muestra de, digamos, la capacidad que tiene el teórico para meter cosas medio ad hoc, que acerca de una conexión causal concreta. A mí me parece, igual eso, paciencia, ya lo vamos a ver, pero la respuesta corta es que me parece a mí que vos, cuando ves eso, decís, esto no tiene ningún valor científico, o empezás a dudar de que eso tenga algún valor científico. A mí me parece que lo peor de eso es que si vos te convencés de eso, terminás pensando que la economía es un juego ideológico, lo cual, digo, podría ser, pero a mí me parece que es horrible pensar así, porque es como si, digo, hay un montón de consensos que vamos a ver que están motivados por razones empíricas, sobre la base de que hay evidencia suficientemente creíble, no porque estamos torturando datos para meterlos en una regresión. En fin, igual paciencia,
sugiero que no me crean si les parece muy loco. Lo vamos a ver eso con la crítica de Limer y después con la nueva econometría. Ok, gracias por la respuesta. No, está bien. Che, observaciones, preguntas, consultas. ¿Las filminas de la clase pasada y de esta se van a subir? Sí, las subo. Sí, las voy a subir. Eso. ¿A qué parte? No, a la página. Espero. ¿En la parte de bibliografía? No, en la pestaña del curso. Lo voy a anotar, así no me olvido, subir PowerPoints. Así que sí, esta noche o mañana más tardar lo subo. Che, bueno, vayan a trabajar. Profe, Sí, perdón. una consulta. La actividad 2 no tiene fecha todavía. Creo que es para la semana que viene. Sí, mírenla. Lo que pasa es que antes de hacer la actividad, quisiera que discutamos algunos temas que están presentes en esa actividad, así que seguramente sea para dentro de 10 días o algo así. Pero sugiero que la vayan mirando, porque hay un par de textos que son importantes y a veces son medio duros de leer. Así que si tienen tiempo, en algún momento que tengan tiempo, vayan viéndola. ¿Las actividades iban con nota, devolución o algo de eso? No me acuerdo. No, es imposible hacer devoluciones, pero a mí la verdad es que me encanta leerlas. Así que, digo, son distintas de la guía de lectura. La guía de lectura son un incentivo para que vayan leyendo. Yo en general no las leo a menos que haya exámenes flojos, y ahí sí las miro y pueden ser causal de desaprobar. Las actividades son trabajos un poco más serios, así que háganlas con ganas y eso. Está bien. Y otra pregunta, ¿las notas más o menos para cuándo iban a estar? No me Estoy acuerdo. súper atrasado, pero espero ya la semana que viene tener algo. Mi idea es subir un listado con los desaprobados, básicamente para no perjudicar demasiado y después subir las notas numéricas. Buenísimo, gracias. No, está bien. Che, bueno, si no hay más preguntas, vayan a descansar y eso. Voy a subir una actividad, no para que la hagan, sino para que tengan una práctica de esta parte para el examen. Una actividad de Stuart Mill. Mírenla, si tienen dudas me pueden preguntar. Y eso. Nos vemos entonces el miércoles que viene. Dale, nos vemos, profe, gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos.